Vamos a iniciar nuestra velada de oración con un tema que hemos estado estudiando a lo largo de estas semanas, cada viernes. Estoy tratando de dar un tema específico acerca de la oración. Y bueno, hoy quiero hablar acerca del espíritu y la oración eficaz. Para orar eficazmente, mis amados, debemos hacerlo con el Espíritu Santo, porque sin él, pues nuestra condición, pues desgraciadamente no alcanza ni nuestra mente, ni nuestra sabiduría, absolutamente nada alcanza para mostrar realmente una oración correcta delante de Dios. Sin la ayuda del Espíritu Santo, nuestras oraciones técnicamente pues son deplorables para Dios. Jesús así mismo lo declaró. Si se recuerdan allí en Mateo 23:14, perdón, dice la palabra de Dios: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, por esto recibirán mayor condenación. Fíjense que Dios no toma en consideración la calidad de nuestra voz, qué tan bonito hablamos o qué tan, así como que, qué tanto énfasis le ponemos cuando oramos, ni el aparente fervor y el afecto de nuestra forma de orar, mis amados hermanos. Si el Espíritu Santo, fíjense bien lo que estoy declarando, si el Espíritu Santo no nos está ayudando en nuestras oraciones, pues simple y sencillamente el hombre como hombre, pues estamos llenos y tan llenos de debilidad que no somos capaces de expresar una palabra, un pensamiento o una oración limpia y aceptable a Dios por medio de Cristo. Entonces, si no nos está ayudando el Espíritu Santo en nuestras oraciones, pues desgraciadamente todo lo que podamos hablar en ese sentido, pues va a quedar nulo. ¿Por qué? Porque justamente Dios ha provisto al Espíritu Santo para que nos ayude, para que Él sea el que nos guíe dentro de esa oración. Miren, por esta razón que estoy hablando, fueron rechazados los fariseos y por eso hice el comentario de Mateo 23:14. Porque a pesar de todas sus oraciones, ¿verdad? Pues los fariseos se distinguían por su mucha palabrería, ¿verdad? Hacían largas y largas oraciones. Se les conocía por el mundo, por el mucho tiempo, perdón, que pasaban en oración, pero no tenían el Espíritu Santo que los ayudara. De modo que oraban solo con sus flaquezas y sus debilidades. Y es por eso que estoy haciendo este comentario. Si tú y yo no primero le pedimos al Espíritu Santo que inunde nuestra vida, que venga a nosotros y nos ayude a orar, pues nos quedaremos muy cortos, igual que los fariseos, en esas oraciones. ¿Por qué? Porque están fuera de una apertura sincera, están fuera de una apertura sensible y afectuosa, ¿verdad? De nuestras almas hacia Dios. Pero cuando el poder del Espíritu Santo obra en nuestras vidas, mis amados, nosotros entonces nos conectamos correctamente al Espíritu de Dios y Él nos ayuda en qué decir, cómo decir. A lo mejor en este momento tú estás pasando por situaciones muy críticas de salud, posiblemente. Dios está permitiendo que estés pasando por una situación difícil y muchas ocasiones dices, ¿qué tengo que orar? ¿Cómo puedo orar? ¿Cómo puedo levantar mi voz delante de Dios y clamar a Él y presentar mis peticiones y alzar mis plegarias? ¿Qué debo decir? Muchos de nosotros podríamos pensar que ya lo sabemos todo, porque hemos estudiado mucho la palabra de Dios, porque hemos estado mucho constantemente en oración delante de Dios. Pero quiero decirles, mis amados hermanos, que si no es mediante el Espíritu Santo, mediante su poder, pues nuestras oraciones siempre se van a quedar limitadas. Las oraciones que ascienden al cielo son las que son enviadas por el Espíritu Santo. Y de esta manera es la única manera en que tú y yo podremos orar eficazmente. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu Santo puede mostrar claramente a cada uno de nosotros primero nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y llevarnos así a la disposición de orar. Cuando tú y yo entramos en una situación en donde reconocemos
que hemos fallado delante de Dios, que hemos pecado, pues en ese sentido nos disponemos claramente a orar de una manera eficaz. Miren, como acostumbramos a decir, hablar es solo hablar, y eso es solamente una adoración de labios, cuando no tenemos al Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Ustedes y yo tenemos que ser conscientes de la miseria de nuestro pecado. La maldición de la hipocresía está en la mayoría de los corazones y acompaña a muchos de miles de personas que oran. ¿Ah? Acuérdense que engañoso es el corazón del hombre, mis amados. Pero ahora vemos que el Espíritu Santo nos muestra amablemente nuestro pecado en ocasiones, cuando tú y yo estamos en esa condición. Entonces, aquí es a donde empezamos a tener un crecimiento espiritual. Y lo que probablemente va a sucedernos es crecer en el Espíritu cuando estamos adheridos a la vid verdadera. Por eso Jesucristo, ¿verdad?, dice, separados de mí nada pueden hacer. El Espíritu Santo nos va a mostrar también lo intolerantes que somos en nuestras condiciones. Muchas ocasiones, ¿verdad?, cuando estamos pasando por crisis, queremos que todo se solucione rápidamente y nos volvemos muy intolerantes, mis amados. Recuerden que Dios permite que pasemos por crisis precisamente para mostrarnos, sí, la condición de peligro en la que estamos de repente a través de las situaciones que vivimos, de las circunstancias que pasamos, de una enfermedad, de una falta de economía, de que un ser querido, un ser amado para nosotros está pasando por situaciones críticas también, a lo mejor. Pero también a través de las crisis Dios nos muestra la oportunidad que tenemos de crecer, de venir en una actitud correcta delante de Dios e ir madurando en el Espíritu. Entonces, nosotros, ¿verdad?, tenemos que ser convencidos eficazmente de la condición verdadera que vivimos, de la miseria en la que vivimos sin nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos en pecado, cuando estamos aislados de la vid verdadera, mis amados. Y de esta manera, pues nos pondrá en una forma dulce, pero seria, sensible y afectuosa en el camino de orar a Dios conforme a su palabra. Porque nuestro Señor Jesucristo nos prometió algo muy especial. Allí en Juan 16, del versículo 7 al 11, dijo nuestro Señor Jesús, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a ustedes, mas si me fuera, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, fíjense bien, que aún, incluso si las personas vieran sus pecados, sin la ayuda del Espíritu Santo, no reconocerían esa condición y mucho menos orarían como debe ser esa declaración en la presencia de Dios. Esto es porque pues simplemente se alejarían de Dios y perderían toda esperanza de misericordia. Sin la ayuda del Espíritu Santo, mis amados, solamente nosotros podremos ver nuestro pecado, pero estaremos condenados a una condición de ni siquiera nosotros tener una esperanza, la esperanza de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Y esto es lo que le sucedió, por ejemplo, a Adán y a Eva, le sucedió a Caín, le sucedió a Judas. Cuando una persona es de verdad sensible a su pecado y a la maldición que acarrea el pecado delante de Dios, pues resulta difícil persuadirla para que ore. Y por eso mucha gente ni siquiera da gracias a Dios por sus alimentos en una oración genuina. Tal parece que no se acuerdan de que lo que se tiene es por la misericordia y la gracia de Dios. ¿Ah? Entonces, fíjense bien, aparte de la influencia del Espíritu Santo, un pecador dirá, en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos.
y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Eso lo dice la palabra de Dios en Jeremías 18:12, mis amados. Por lo tanto, el pecador llega a menudo a una conclusión. Soy una criatura tan vil, tan desgraciada, tan mal hecha, que Dios nunca me tendrá en cuenta. Pero el Espíritu Santo viene, y cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida, nos calma, nos anima, nos alienta, nos da esperanza, mis amados hermanos, para entender que la oración, cuando está apoyada por el Espíritu Santo, es una oración eficaz. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda a elevar nuestro rostro a Dios, dejando que penetre en nuestro corazón un sentido de misericordia divina, y así nos anima a acudir a la presencia de Dios. Y es por esta razón que Jesucristo llamó al Espíritu Santo como el Consolador. Tú y yo necesitamos el consuelo que viene de Dios, no el consuelo humano. El humano trata de consolar muchas de las cosas que pasamos o que vivimos en dolor, en tristeza, en angustia. Pero déjame decirte, mi amado hermano, hermana, que nadie nos va a poder consolar como el Espíritu Santo de Dios puede hacerlo. Él es el único que viene y trae la paz que Jesucristo prometió. Dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Aquí reconocemos que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo exactamente lo mismo. No como tú pretendes, no como tú pudieras entenderlo, sino como solamente Él lo puede dar. ¿Y quién te puede mostrar esa verdad? El Espíritu Santo. Es por eso que hoy tenemos que venir delante de Dios pidiendo primeramente, ¿verdad?, que el Espíritu Santo tome control de este momento y que nos ayude a elevar nuestras plegarias delante del Rey por todas las personas por las que hemos de levantar esta oración de intercesión. Vamos a levantar el nombre de mis amados y oramos porque Dios verdaderamente supla cada necesidad que cada uno tenga. Obviamente, por respeto y por amor, nosotros solamente declaramos el nombre de la persona. Y por amor y respeto no declaramos pues la necesidad para que nadie se sienta señalado, juzgado, ni nada por el estilo. El que sabe perfectamente bien el por qué y el para qué estamos levantando a una persona hasta el mismo lugar de santísimo, hasta ese lugar de gracia, hasta el trono de Dios, es Dios mismo. El Espíritu Santo sabe. Cuando tú levantas a una persona, sabe qué es lo que necesita, sabe cuál es el consuelo que necesita, cuál es la ayuda que requiere. Si puede ser por enfermedad, que sabe que requiere la sanidad que Cristo ofrece por su llaga. Si es por economía, sabe perfectamente bien qué situación está pasando. Si es por sabiduría, sabe el Espíritu Santo qué necesita cada uno de nosotros. Por eso no se sorprendan cuando solamente leemos un nombre y lo ponemos delante de Dios y verdaderamente estamos haciendo lo correcto, porque estamos apoyándonos en el Espíritu Santo. Muchas veces tú y yo no vamos a saber del motivo de oración que necesita una persona en particular, pero cuando la levantamos a la presencia de Dios, el Espíritu Santo sale a nuestra ayuda y Él es el que ora como conviene. Él es el que nos ayuda. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a levantar nuestras plegarias, mis amados. Vamos a decirle esta noche a Madre Padre Celestial, amado Padre Celestial, perdónanos por estar tan ciegos a tu obra en nuestra vida. Muchas veces no hemos podido comprender lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Hoy confesamos delante de tu presencia, Señor, que no te hemos glorificado y que no hemos reconocido por completo la obra maravillosa de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por no reconocerte en muchas ocasiones como el Padre lleno de amor y de gracia que tú eres, y por faltar
en darte las gracias por llevarnos mediante tu Espíritu Santo de las tinieblas a tu luz admirable. Incluso cuando estábamos dispuestos a vivir nuestra propia vida sin tenerte a ti en cuenta, ni tener en cuenta los intereses de tu reino celestial. Hoy rogamos, Padre, porque podamos honrarte, llevando a otros al conocimiento de las buenas noticias, de cómo obras en nuestra vida, de cuán poderoso tú eres, incluso cuando todavía somos pecadores. Sabemos que tú obras en misericordia, Padre. Hoy te rogamos que nos ayudes a aprender a orar por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Este es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Saben que el día viernes es un tema muy corto, pero con esto iniciamos nuestra velada de oración. Y para ello